La determinación, vamos a ver para un ejemplo de determinación de minerales que va a ser la del fósforo en leche, a través del método de Murphy-Riley. En este caso, el fósforo va a reaccionar con monohidrato de amonio y necesitamos realizar varias reacciones hasta que se produce un color azul que absorbe radiación a los 700 nanómetros. Para que esta reacción sea posible, es necesario que el fósforo sea soluble y que, por lo tanto, las muestras de los alimentos deben ser incineradas para poder eliminar todo el resto de compuestos orgánicos que nos puedan interferir. Y necesitamos realizar la curva estándar. Listo, ahí está. Ahora lo que vamos a ver es el análisis de lípidos en alimentos. En este caso, lo que vamos a ver no es para cuantificar lípidos, sino para ver la oxidación de los lípidos, cómo es el estado de oxidación de las grasas y aceites, ¿sí? Esto nos podemos dividir en dos categorías. El análisis grasas y aceites a granel, o sea, en un bulk de almacenaje, y también se pueden analizar los productos alimenticios y los extractos lipídicos de esos productos alimenticios, ¿sí? Lo que nos va a permitir el análisis de los lípidos en alimentos es evaluar los productos alimenticios extrayendo los lípidos antes del análisis. Siempre que vayamos a hacer el análisis de lípidos en un producto alimenticio que no sea aceite o grasa, vamos a tener que hacer la extracción de los lípidos. Vamos a ver tres métodos para analizar el estado de oxidación de los lípidos por espectrometría UV visible, que es el índice de paranicina, el análisis de las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico y el índice de dienos y trienos conjugados. Los dienos y los trienos conjugados son indicadores de oxidación primaria de los lípidos y grasas, y el índice de paranicina y el de las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico son índices de oxidación secundaria o avanzada, ¿sí? Vamos a ver cómo analizar por espectrometría la oxidación primaria con los dienos y trienos y la oxidación secundaria o avanzada con la paranicina y el ácido tiobarbitúrico. Y otro tipo de análisis, como el análisis de color para los aceites, este análisis de color de los aceites nos permite ver la caracterización del aceite, ¿sí? Cada aceite tiene su color característico, entonces midiendo a diferentes longitudes de onda podemos determinar la característica de cada color y si está correctamente etiquetado, ¿sí? Lo que se hace es medir a estas longitudes de onda y con la absorbancia de las longitudes de onda que obtenemos se utiliza una ecuación en donde nos da el índice de color y eso se indica para cada aceite. Esto, o sea, si tenemos una determinación de color que sea muy alta, puede indicarnos que muy alta o muy baja, o que el refinamiento en el proceso de obtención del aceite, el refinamiento no estuvo correctamente realizado. Y este método para medir el color a estas longitudes de onda se ha determinado específicamente para aceites de semillas de algodón, soja y maní. Pero se podría determinar para otro tipo de aceites también. Se podría utilizar para otros tipos de aceites. Ahora vamos a ver la oxidación de los lípidos. La oxidación de los lípidos se produce en las grasas y aceites a granel y en productos alimenticios. Cuando los lípidos son oxidados, se producen compuestos que nos pueden indicar
cuál es el estado de avance de esa oxidación de los lípidos. La oxidación nos va a decir cuál es el deterioro que tiene esos aceites que están, o grasas, almacenadas, ¿sí? En el caso de la determinación del índice de dienos es muy simple, porque solamente hay que disolver la muestra de grasa o aceite en un solvente orgánico y medir la longitud de onda a 232 nanómetros para los dienos y a 270 nanómetros para los trienos. Este tipo de medición es en el espectro ultravioleta, por lo tanto necesitamos utilizar una cubeta de cuarzo o sílice. Después la absorbancia que obtenemos de estas dos longitudes de onda, las colocamos en una ecuación y obtenemos el valor de índice de dienos o trienos para cada uno de los aceites, ¿sí? La determinación del índice de paranicidina es relativamente simple también, pero en este caso lo que tenemos que hacer es hacer reaccionar a nuestro aceite que va a estar disuelto en un solvente orgánico con una solución de paranicidina. Esta va a reaccionar y va a formar un cromógeno que va a medir a 350 nanómetros. Este valor de absorbancia que obtenemos a esta longitud de onda, así como para los dienos y trienos, la colocamos en una ecuación y obtenemos el valor de índice de peróxido. Lo que dice la FAO para los aceites de pescado y para el aceite de soja es que el índice de paramicina tiene que ser menor o igual a 2 en el valor. Si tenemos un valor de paramicina mucho más alto, ese aceite nos indica que está sumamente oxidado, porque el índice de paramicina, como les había dicho, es un índice de la oxidación secundaria. Entonces eso quiere decir que ya pasó toda la oxidación primaria en donde se produjeron hidroperóxidos que fueron esos hidroperóxidos se descompusieron y ahora ya podemos estar midiendo el índice de anicina. O sea, tenemos un estado de oxidación muy alto. Y por último, el análisis de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, que también es un índice de oxidación secundaria, en donde lo que medimos es el compuesto malonaldehído. Este compuesto malonaldehído se produce por la oxidación secundaria en lípidos que tienen muchos ácidos grasos con 3 insaturaciones. Entonces, cuando reacciona con el ácido tiobarbitúrico, se produce un compuesto coloreado que se mide espectrofotométricamente. Para esto, hay que realizar una curva de calibración de malonaldehído con el ácido tiobarbitúrico para poder cuantificar las sustancias en nuestros aceites o grasas oxidadas. No hace falta, las ventajas que tenemos para esta técnica es que no hace falta extraer la muestra, se puede utilizar para realizar mediciones en carnes y en leche. Y esta técnica se correlaciona muy bien con la evaluación sensorial de la rancidez. Ya van a ver cuando vean análisis sensorial en la materia de análisis sensorial. Las desventajas que tiene esta mezcla es que se puede utilizar para otros ácidos grasos, pero principalmente es necesario, se aplica para ácidos grasos con al menos 3 dobles enlaces. Y no es muy útil para muchos sistemas alimentarios, sí para carnes y leches. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la determinación de calidad de especies, que vamos a ver 2 especies en este caso, que va a ser el pimentón y el azafrán, que son dos especies que son muy fáciles de identificar en
en su calidad, porque se hace una extracción acuosa en las dos y se mide el espectro de absorción por espectrometría visible, y ya con el espectro que obtenemos podemos determinar si es puro o está adulterado, ¿sí? En el caso del pimentón se utiliza el método de colorasta 20,1, que se denomina color extraíble. Se mide la absorbancia 460 nanómetros, la absorbancia que obtenemos se coloca en una ecuación y se determina cuál es el color que tiene este pimentón, ¿sí? El espectro de absorción del pimentón es este, tiene un solo pico de absorción el pimentón, a 460 nanómetros. Entonces, cuando vemos que hay algún otro pico en este espectro, podemos determinar que ese pimentón ha sido adulterado. Y para el caso del azafrán, que sabemos que es el azafrán una especie muy económicamente cara, entonces es necesario tener certeza de que el azafrán que nosotros estamos comprando sea realmente puro. Entonces lo que se realiza es, en el caso de los dos, hay una norma que nos dice cómo determinar la calidad de cada una de las especies. En el del azafrán se miden 3 longitudes de onda, en donde esas 3 longitudes de onda nos dan características de cada uno de los atributos sensoriales que tiene el azafrán, ¿sí? A 257 nos permite determinar la molécula que nos da el sabor del azafrán. A 330 nanómetros nos permite determinar la molécula que nos da el aroma, y a 440 nanómetros la molécula que nos da el color. Si nosotros realizamos un espectro de absorción en este rango de longitudes de onda y vemos que hay un pico en otro lado que no sean estas longitudes de onda, y podemos determinar que la calidad de ese azafrán ha sido adulterado. Lo mismo puede ser que no esté adulterado, pero que no sea apto para su comercialización. ¿Por qué? Porque el valor del colorasta o el valor de absorbancia que obtengamos acá, después los cuales se colocan en una ecuación y nos dan el valor para sabor, color y aroma. En el caso del azafrán, puede ser que sean un pimentón o un azafrán que están vencidos o no son de buena calidad. Entonces el color que se calcula en este caso va a ser un color menor. Entonces, en el caso del pimentón, el código alimentario tiene se me queda sin batería. Tiene determinados los colores. Se me cortó. No se me cortó. En el caso del pimentón, tiene determinado cuál es el valor de colorasta para el pimentón dulce, para el pimentón extra o el picante, ¿sí? Y para el caso del azafrán, una vez que colocamos todas estas valores de absorbancia que obtuvimos en estas longitudes de onda, nos da un valor que nos dice en qué categoría está, categoría 1, 2 o 3, ¿sí? Entonces, si uno etiqueta que es categoría 1 y en realidad después de realizar las mediciones es categoría 3, y estamos etiquetando mal nuestro azafrán.